Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Blaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo, hoy lunes 5 de junio. Y empezamos, como siempre, agradeciendo a nuestro auspiciador, Clínica Oftalmológica, TG Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Pues hablando de visión, pues la cosa está un poquito complicada entre China y Estados Unidos. Han habido dos encuentros peligrosos, primero entre un avión chino y un avión de observación norteamericano en el sur del mar de China, donde China de alguna manera se ha apoderado de algunos islotes que considera suyos, por supuesto desconociendo el derecho internacional, y para Estados Unidos es muy importante mostrar que esa zona es zona internacional y por lo tanto los aviones pueden circular libremente. Y entonces por eso envía de cuando en cuando aviones para mostrarle a China que no podemos aceptar una medida de facto. Pero claro, China envía, en este caso envió un avión al encuentro, un avión de guerra, al encuentro de avión de observación y se acercó muchísimo, incluso hizo maniobras bastante agresivas. Y eso evidentemente pues ha alertado en el sentido que pudo haberse producido una colisión. Pero eso no es todo. El sábado hubo también un encuentro entre un barco de guerra norteamericano y un barco chino también de guerra en el estrecho de Taiwán, donde otra vez los norteamericanos pasan por ese estrecho diciendo hay libertad de navegación. Y los chinos enviaron su barco de una manera hasta más o menos 140 metros, ¿no? Estuvieron cerca de chocar con una manera de decir a Estados Unidos, ¿ustedes qué hacen ahí? Entonces es una manera, digamos, para Estados Unidos de mostrar, otra vez, es decir, nosotros estamos acá en una zona de libre navegación y los chinos no pueden venir a prohibirnos el paso. China dice que eso es una provocación, pero claro, lo importante en el caso norteamericano y los occidentales es no ceder ante una imposición china que va en contra del derecho internacional. Estados Unidos, a pesar de las tensiones con China, quiere dialogar justamente para evitar este tipo de situaciones, que haya una comunicación directa entre los dos países para evitar, porque quién sabe, por ahí alguien se pone nervioso, dispara un misil, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero hasta el momento China se muestra un poco renuente, diciendo que no puede estar hablando con Estados Unidos sobre estos temas cuando al mismo tiempo dice que hace provocaciones y encima ayuda a Taiwán con venta de armas, que de alguna manera equivale a apoyar una eventual independencia de Taiwán, que China por supuesto rechaza porque considera que Taiwán es parte de su territorio. Es una de las zonas más calientes del mundo, efectivamente, y hay que estar muy atentos a lo que puede pasar en esa región. Y ahora cambiamos totalmente de zona, nos vamos a África. Hablemos de la República Democrática del Congo. Hace unos días salió una noticia diciendo que ese país había superado al Perú en exportaciones de cobre. Nosotros éramos los segundos exportadores después de Chile, pero aparentemente, según una noticia de Bloomberg, pareciera que la República Democrática del Congo nos ha pasado. Pero más allá de eso, porque finalmente es una estadística que no tiene mayor importancia, pero sí es interesante saber algo más de la República Democrática del Congo, ¿no? Digamos, se le está yendo bastante bien, si se quiere, en términos de exportación de cobre y de otros minerales que son no solamente el cobre, sino también el coltan, tuxteno y otros que son estratégicos incluso para los aparatos más sofisticados electrónicos a nivel mundial. El Congo es un país que fue una colonia belga, inicialmente fue propiedad del propio rey de Bélgica y después pasó a ser parte del Estado belga, se independizó en los años 61, 62, con un territorio es el doble del Perú, tiene 2.345.000 kilómetros cuadrados. El Perú está más o menos en 1.200.000 más o menos kilómetros cuadrados. Tiene una población obviamente bastante más numerosa que la nuestra, que estamos en 34. Ellos están en casi 96, están en 95.890.000 habitantes. Obviamente es un país muy pobre, a pesar de todas esas riquezas que tiene, ¿no?, naturales. Tiene un PBI por habitante de $577. Nosotros estamos en 6.600 más o menos, ¿no? Y tienen un índice de desarrollo humano, están en el puesto 179 sobre 194 países. Nosotros hemos bajado del 69 al 84. Hemos bajado en términos de índice de desarrollo humano, que como ustedes saben, es este índice que mide no solamente el tema monetario, sino el nivel de vida de la población en términos de vivienda, de educación, de salud, en fin, una serie de conceptos que son este índice de Naciones Unidas que dice más del nivel de vida de la población que solamente pues, este tema del PBI por habitante. Bueno, es un país que en algún momento se llamó Zaire, es el nombre que le dio el ex dictador Mobutu,
que gobernó entre 1965 y 1997. En ese país también se dio la famosa pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974. Y Zaire fue un país que también participó en el Mundial de Alemania del 74 y sufrió una estrepitosa goleada en un país que existía entonces, que ya no existe, que es Yugoslavia, 9-0. Bueno, es un país muy agobiado por guerras civiles. Existen más de 120 grupos irregulares, guerrillas en ese país. Lo que hace evidentemente que el Estado tiene muy poca presencia. Entonces, ¿qué hace el Estado con esas guerrillas? Las puede combatir, pero si no, llega una especie de modus vivendi con ellas. ¿No? Les dice, miren, usted se puede incorporar al ejército, en todo caso, tenemos un modus vivendi. Además, esas guerrillas se olvidan en el fondo del fondo de sus luchas a veces, sino se dedican básicamente a una actividad económica, y en gran parte esa actividad económica es la explotación de los minerales que tiene en gran cantidad, como dije, ese país. Y entonces ellos explotan esas riquezas minerales. Y en lo que se refiere al oro, porque es un país que también tiene mucho oro, y en la parte del este, donde hay un gran conflicto, en especial con un grupo guerrillero que recibe, según todas las denuncias, ayuda de Ruanda, porque es un grupo guerrillero de la etnia Tutsi, que es también una etnia que está presente en Ruanda. Como saben, ahí se produjo más el genocidio de Hutus contra los Tutsis. Bueno, este país, Ruanda, negocia con los grupos que están en esa zona, y el 90% del oro que se extrae ahí, por supuesto de manera informal, va a parar a Ruanda y a Uganda en gran parte, y figuran las estadísticas oficiales como exportaciones de Ruanda y Uganda. Y Ruanda es un país chico que casi no tiene minas. ¿Cómo así exporta? Pues las saca de Congo y las hace pasar como exportaciones. En particular, las vende a Emiratos Árabes Unidos. Bueno, es un país que también, como dije, es un muy importante productor de cobre, que está más bien al sur, en una zona que se llama Katanga, un movimiento independentista todavía existe por esa zona. Hay una mina canadiense muy importante, pero también hay una mina china y otras que están explotando ahí. Y eso explica que la República Democrática del Congo esté produciendo cada vez más cobre, y el Perú se está quedando porque, bueno, los proyectos mineros últimamente pues no tienen mucha posibilidades de salir por factores políticos, sociales, en fin, todo lo que sabemos que está pasando en nuestro país. Así que es ese país que de alguna manera ha hecho noticia a nivel económico, por lo menos aquí en el Perú, ¿no? Y finalmente Argentina le fue a tocar la puerta a China, desesperado a los pobres argentinos porque están sin plata, ¿no? Están quebrados de alguna manera, y el ministro de Economía, el señor Massa, también ex candidato presidencial, fue a tocarles la puerta y ha obtenido que China le dé yuanes. A falta de dólares, se le da yuanes, una suma importante, más o menos algo así como 18.300 millones de dólares en yuanes, ¿no? Para 3 años, ¿no? Y ahora Argentina, sus importaciones las va a pagar en yuanes, ¿no? Y además también va a poder utilizar ese dinero para tratar de equilibrar, digamos, asentar un poco el peso que se evalúa frente al dólar. Entonces es una ayuda financiera a la que puede obtener Argentina en China y que le da cierto alivio. El tema es qué precio va a pagar Argentina por ese tema. No olvidemos que hay una base china al sur de Argentina por Patagonia. Así que muchos argentinos están un poco nerviosillos, si se quiere, frente a ese tipo de transacciones. Y cerramos este programa de hoy con nuestra sección Es bueno saber. Y es bueno saber quién fue Kim Il-sung. Pues Kim Il-sung es el abuelo de Kim Jong-un, el actual presidente de Corea del Norte. Él fue el fundador, Kim Il-sung fue el fundador de la República Democrática Popular de Corea en 1949. Tuvo una larga militancia comunista antes de llegar al poder, ayudado por la Unión Soviética, combatió contra los japoneses. Corea fue una colonia japonesa desde 1911 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este señor combatió a los japoneses, militante comunista desde bastante rápido, funda la República y gobierna hasta su muerte en 1994, cuando es sucedido por su hijo Kim Jong-il. Y cuando muere Kim Jong-il, asume Kim Jong-un. Y Kim Jong-un probablemente será sucedido, todavía joven, ¿no? Algunos hablan de una hija suya que lo está acompañando, que tiene 11 años apenas, y lo acompaña cuando van a lanzar un misil, van a probar un misil. Hasta la hijita de 11 años de Kim Jong-un dice, esa será eventualmente la heredera del señor Kim Jong-un. Bien, antes de irnos, recordemos una exposición en el Instituto Goethe, que queda en Girón Nazca 722, Jesús María, una exposición de la fotógrafa Vanessa Colareta,
y es una exposición sobre la violencia doméstica y que ya empezó el 31 de mayo, que va hasta el 12 de julio, pueden ir a visitarla de lunes a sábado, muy interesante por cierto, así que pues les recomendamos esta actividad artística. Hemos llegado al final de esta edición de hoy, pues pásenla bien y nos reencontramos mañana. Chau, chau.